Hablaremos sobre el estudio de conexiones empernadas. Esta presentación se divide en cuatro partes. La primera es introducción, la segunda revisión bibliográfica, la tercera análisis comparativo y la cuarta conclusiones. En la introducción, para conocer un poco más sobre las conexiones empernadas, los primeros estudios que se realizaron sobre los pernos fueron sobre aplicando la capacidad de atracción, pero conforme que ha pasado el tiempo y también para hacer una comparación, se aplicó también la capacidad estática de los pernos, ¿no? Esto se hizo para que se pudiera hallar el trabajo requerido que le ha tomado al perno antes de romperse. En los diámetros de conexiones empernadas, para para estructuras de edificaciones, se utilizan mayormente diámetros de 3 octavos y de 7 octavos. Y para obras como puentes se usa mayormente 7 octavos y 1 pulgada. En la capacidad de los pernos estructurales y las conexiones empernadas, se les aplica una carga impulsiva y esto se debe para ver hasta cuánto resiste el perno, ¿no? Antes de formarse, antes de que llegue a la deformación última. A continuación les hablaré acerca de las ventajas y desventajas de las conexiones empernadas. Las ventajas que tiene es que tiene menor tiempo de ejecución, no es necesario requerir una mano de obra especializada, aparte de que es económica, le da una mayor calidad a la obra y es fácil la sustitución de las piezas dañadas. Las desventajas que tiene es que el amortiguamiento es menor, es un mayor trabajo, aparte de que se debe de tener mucho cuidado con la elaboración de los planos y de su montaje, y aparte de que aporta mayor peso a la estructura. Aquí tenemos lo que son los modos de fallas. Tenemos el corte, aplastamiento, tracción y flexión. A continuación hablaremos acerca de la revisión bibliográfica. El primer artículo nos habla acerca del análisis del comportamiento de uniones atornilladas de acero inoxidable. Aquí vamos a evaluar cómo es que actúan las conexiones empernadas cuando son sometidos a diferentes cargas, sea cortante, tracción o rodamiento. Y esto lo aplicaremos en conexiones atornilladas de acero inoxidable, que nos ayudará a tener una mayor visión acerca de cómo se deben de trabajar estas conexiones. Los resultados que nos botó es acerca de que las conexiones de acero inoxidable deben de evitarse trabajar en modo de falla por cortante. Esto es para poder garantizar una ductilidad de las conexiones reales. El segundo artículo, el segundo artículo es sobre el análisis de resistencia de múltiples escalas de conexiones atornilladas utilizando el sistema integral de protección térmica. Bueno, el sistema de protección térmica integral, esto se usó para los vehículos hipersónicos. ¿Qué son los vehículos hipersónicos? Son esos vehículos que la NASA mayormente utiliza para llegar a las últimas capas de la atmósfera del planeta. Esos que tienen que resistir altas temperaturas, por eso dice sistema de protección térmica. Bueno, en este artículo nos habla de un método para el análisis de resistencia de las conexiones empernadas mediante la investigación del comportamiento elástico y la resistencia de rotura de los materiales compuestos. Se utilizó el método de múltiples escalas.
La multiescala, que es una escala molecular muy pequeña, se utilizó para garantizar la eficiencia y la precisión en el análisis. El resultado que se obtuvo fue una precisión razonable en las propiedades del material. En cambio, los resultados de las pruebas no fueron tan razonables. No se acercaron, ¿no? Como se muestra en la diapositiva, acá se han realizado tres tipos de ensayos, que es de tracción, compresión y cortante. La siguiente, que es evaluación de la fatiga por fricción en uniones atornilladas de acero de alta resistencia, de técnicas de modelado de elementos finitos, de elementos finitos simplificadas. Bueno, para este artículo, aquí en este artículo nos propone una técnica de modelado simplificada para estimar el daño por fatiga por fricción. Es decir, que cuanto más carga o esfuerzo le apliquemos al perno y más a la zona del agujero, va a haber una fricción entre cada placa y el perno, ¿no? Bueno, en este artículo nos dice que hay un alto ciclo de fricción, considerando el efecto de pretensión y las propiedades de contacto de las uniones traslapadas empernadas. Los modelos de prueba fueron elementos finitos y dos de ellos se obtuvieron un modelo que fue muy eficiente para la conexión de pernos, que ahorra un 79% de tiempo en desarrollar otros modelos complejos. Proporcionaron información sobre la ubicación del inicio de la grieta y la vida útil de la articulación. A continuación tenemos el siguiente artículo que es acerca del comportamiento estructural de las uniones atornilladas utilizando bambú laminado y placas de acero. Este artículo surgió porque se quiere reducir el impacto del carbono en el medio ambiente y como el bambú es un material alternativo de construcción, especialmente en regiones como China, el sur de Asia y América del Sur, en donde el bambú es muy abundante. Lo que se realizó aquí fue que se conectó una tira de bambú laminada con dos placas de acero utilizando un solo perno, como se puede observar en la primera imagen. El cerrojo tiene un cerrojo que se ha ajustado a mano y aparte se ejerció una carga de compresión desde la parte inferior, como se puede observar en la imagen. En la segunda imagen tenemos los resultados. Se realizaron 3 experimentos y aquí están los 3 resultados. En el primero se puede observar, en el primero se hizo un agujero cerca del borde y se puede observar de que fue muy poco, casi nada la rajadura que se ocasionó en la lámina de bambú. En la segunda, el agujerito se hizo más adentro y también se puede observar una pequeña rajadura. Y en la tercera lámina se observa que el agujero se hizo más adentro, hacia a la mitad de la lámina, y se puede apreciar mejor lo que es la rajadura. Y aparte se puede observar de que el agujero donde iba el perno se ha, se ha jalado demasiado. El resultado que se obtuvo fue de que la resistencia del bambú es menor a la del perno y menor a a la placa de acero. Así de que la falla se produciría principalmente en la tira de bambú laminado. Si la distancia al borde disminuye, el perno podría ceder y se observaría una deflexión y no se observaría ninguna falla en el perno. Y aparte de que la conexión puede soportar una fuerza adicional. Siguiente.
El quinto artículo trata acerca del modelo unitario para el análisis de conexiones atornilladas usando el método de elementos finitos. El método de elementos finitos es un modelo numérico que ayuda a solucionar problemas de ingeniería y de física. Lo que se hizo fue conectar un perno a 2 o 3 placas y estudiar su comportamiento a las diferentes cargas a las que es sometida. Se realizó un modelo computacional utilizando un software de análisis de métodos de elementos finitos. Se realizó un ensayo de cortante y un ensayo de tracción. Lo que resultó fue que los pernos que fueron sometidos a tracción se evaluaron en dos curvas, tensión y deformación, en la que los resultados del experimento y los de el programa resultaron que coinciden. Y los resultados numéricos de los tornillos que fueron sometidos a corte también mostraron una concordancia con los resultados experimentales. Siguiente. Ya, el artículo número 6 es de efectos de la rosca en la rigidez de las uniones de corte atornilladas. En este artículo se investiga los efectos de las roscas de los pernos en la rigidez inicial y final de las uniones atornilladas de doble sillazamiento mediante pruebas de laboratorio y análisis de elementos finitos. Como se puede ver en la imagen, ahí está siendo doblemente atornillado, es decir, por 2 planchas. En sí son 3 planchas, ¿no? Que están juntas para que sea atornillada con un perno. Acá se ha encontrado que los hilos reducen la rigidez inicial, pero aumentan la rigidez final. La simulación de elementos finitos muestra que los pernos cortan la placa conectada, aumentando el desplazamiento inicial de esta fuerza que se está aplicando, ¿no? en la placa de al medio. Las pruebas de laboratorio se comparan con las disposiciones del Eurocódigo basadas en las definiciones del ASTM y se proponen fórmulas de rigidez para las conexiones atornilladas de espiga y de rosca. Los resultados que se obtuvieron fueron esos, ¿no? Donde ahí hacen para que hayan la corroboración de resultados, utilizaron uno que es el método práctico y el otro que fue el método teórico, que fue de elementos infinitos, ¿no? El séptimo artículo trata acerca de las conexiones con bridas atornilladas de acero en tensión, efectos de configuración de refuerzos. Lo que podemos observar en la imagen A, es de que fue realizado a computadora también por el método de elementos finitos con el software Abacus 2017. Y el segundo es un experimento realizado en laboratorio. Como se puede observar en los dos, se realizó este ensayo de tracción y como se puede observar en los dos, o sea, solamente se deformó un poco lo que fue la placa, más no los pernos. También se realizaron, como se puede ver en la figura chiquitita en medio de las dos, se realizaron varios experimentos con placas de 8 milímetros y con placas de 6 milímetros, las cuales contenían 4 y otras contenían 6 pernos. Entre 4 y 8 pernos, perdón.
y se pudo observar que las conexiones que tenían 4 pernos ubicadas en las esquinas de la placa mejoraban un 25% su capacidad de tracción. En cambio, las conexiones de 8 pernos mejoraban su tracción en un 13%. La deformación de la placa que se encontraba en el extremo se, se redujo un 50% su esfuerzo si es que se ubicaba en la esquina. El octavo artículo trata acerca del comportamiento de las uniones atornilladas de deslizamiento crítico sometida a cargas impulsivas. Esto trata acerca de que los pernos fueron sometidas a diversas cargas, sea ya cargas por impulsos de resistencia a la fricción, la disipación de energía, experimentos impulsivos. Esto quiere decir que fue sometido a cargas como los que sería si es que se origina un terremoto o otro tipo. El objetivo fue el de recopilar datos para comenzar a cuantificar la disipación de energía de una carga impulsiva a través de la fricción. Determinar la fuerza requerida para iniciar el deslizamiento después del evento que se origina. Los resultados que dio fue que la fuerza de fricción máxima era el 75% de la carga de deslizamiento de la línea base en promedio. La resistencia a la fricción impulsiva disminuyó a medida que el aumento de velocidad de las placas se reduce en la duración en que la fuerza de fricción puede proporcionar resistencia. Dentro del rango de energía de impacto, solo del 20 al 30% la energía, el impacto de la energía se transfirió al perno estructural, por lo cual el efecto de la fuerza de sujeción y de fricción entre las placas proporciona al perno una protección contra los daños. Siguiente. Ya, acá nos habla, el artículo 9 nos dice el estudio experimental y numérico de columnas de hormigón prefabricado con empalmes híbridos atornillados. En este artículo nos habla de las columnas de hormigón prefabricado que utilizan conexiones de empalme atornilladas para asegurar el desempeño sísmico. Se realizaron en este artículo 6 muestras con diferentes cargas, pero también con diferentes tipos de uniones. Como se mira en la parte izquierda, la nos dice que es una conexión convencional, es decir, solamente se están uniendo 4 varillas en la plancha base de la columna y eso lo van a conectar a la cimentación, ¿no? Que va a tener la columna. En la segunda, ahí no solamente son las 4 varillas, ahí ya le están reforzando con 2 varillas por cada, 2 varillas más, pero ya esas varillas están conectadas directamente como soldadas, directamente en la plancha base, pero a eso también va adicionalmente 4 varillas, las 4 varillas iniciales. Y en la tercera, ya no va una plancha base, sino van como tipo patines, así les llaman, donde en cada patín, como se muestra en la figura, tiene un agujero para conectar a la cimentación, ¿no? Para conectar el perno y con la cimentación. Bueno, en este artículo nos habla de que utilizando estos 3 tipos de conexiones, el comportamiento que va a tener cada columna va a ser distinta, pero el mismo material son las 6 muestras. Rocío, un ratito. Yo te escuché entrecortada. ¿Se me escucha bien? Sí, último, ¿me has escuchado? O No, no, lo último no te escuché. Hazlo de a partir del artículo 10. De ahí creo que es el problema. artículo 10. Sí,
¿O estabas terminando recién el 9? El 9 estaba terminando. Ah, ya vuelve las entonces, porque ya escuché entrecortado, creo que se había ido mi internet. Ya. El artículo 9. Estudio experimental y numérico de columnas de hormigón prefabricado con empalmes híbridos atornillados. Bueno, en este artículo nos habla sobre las columnas de hormigón prefabricado, donde utilizan diferentes tipos de conexiones atornilladas para asegurar el desempeño sísmico, ¿no? Se realizaron 6 muestras con diferentes cargas. Como se mira en la primera figura, uno de los tipos de conexiones que realizaron fueron solamente aplicando 4 varillas en la plancha base de la columna, y esta plancha base iba a ser conectada con la cimentación. En la segunda, no solamente son las 4 varillas. En la segunda, el segundo tipo, por cada varilla, en total son 4 por cada varilla, pero le han aumentado 2 varillas extras que están conectadas directamente a la plancha base. Y en la tercera están conectadas, ya no hay una plancha base, sino son como patines, se les denomina así, donde están agujeradas para poder conectar ahí los pernos y de los pernos llevarlo a la cimentación, ¿no? Bueno, en esta prueba se quiso hacer más estos 3 tipos de conexiones. ¿Para qué? Para que haya un buen desempeño, ¿no? Acá se hizo la prueba pseudoestática adoptada, para ver cuánto resistía con estos diferentes tipos de conexiones. Y bueno, se llegó a la conclusión de que eh, la columna debe estar donde la flexión del momento es inferior al 37% del momento máximo, ¿no? Y un rendimiento sísmico para la columna prefabricada, ¿no? De hormigón prefabricado. Bueno, esto se hizo para que se ahorrara también costos adicionales. El 10.º artículo nos habla, es el método de evaluar el comportamiento de corte impulsivo y capacidad residual de conexiones atornilladas. Bueno, cuando las estructuras están expuestas a eventos impulsivos, pierden elementos que soportan las cargas, y estos preocupan, y esto es una preocupación importante, ¿no? Saber el comportamiento de las estructuras cuando están expuestas a estos eventos impulsivos ayudará a predecir y prevenir el colapso de cualquier tipo de estructura, ¿no? En esta investigación se enfoca en evaluar las deformaciones que tuvieron las conexiones empernadas después de un evento impulsivo. Acá desarrollaron la metodología de que las cargas impulsivas se generaron mediante el uso de un actuador hidráulico de alta velocidad, como se mira en la figura, eh, para acelerar una masa volante a una velocidad de impacto deseada hacia el aparato de corte impulsivo que sostiene el perno, ¿no? Se centraron en explorar 3 aspectos. Uno fue la rigidez de los pernos bajo cargas, bajo cargas impulsivas en comparación con condiciones de carga estática. La segunda fue las cargas apropiadas para los pernos estructurales. Y la tercera, la caracterización de los daños de las cargas impulsivas, ¿no? A continuación hablaremos acerca del análisis comparativo. Aquí se realizó un ensayo de fatiga en la que la placa superior tuvo una fractura del 50% y la placa inferior un 38%. Para las demás muestras restantes equivalen a un 12%. Las fracturas que se iniciaron en las dos placas cuando se hizo el modelo en el método de elementos finitos
Estas grietas iniciaban, estaban como una etapa inicial, por lo que se suponía de que la fatiga es mayor. Aquí podemos observar que la deformación por flexión en los extremos de las placas es aproximadamente un 95%, y en las deformaciones del tubo solamente presentaron aproximadamente el 5% del desplazamiento axial. Aquí con el método de elementos finitos se trabajaron dos placas de diferente espesor, una de 6 milímetros y la otra de 8 milímetros, en la que la placa de 8 milímetros tiene un 55% más capacidad de tracción que la placa de 6 milímetros. Aquí se realizaron diferentes muestras. Aquí podemos observar en el gráfico A las muestras que tenían placas de 6 milímetros y en la segunda las placas de 8 milímetros. Para las placas de 6 milímetros con 8 refuerzos, tiene una capacidad de tracción del 77%. Para las de 8 milímetros con 8 refuerzos, un 74%. Para las placas de 6 milímetros con 4 refuerzos en el centro, un 80% más capacidad de tracción. Para las placas, para las placas de 6 milímetros con 4 refuerzos, un 58%, y para las de 6 con 8 refuerzos, un 139% más capacidad de tracción. Aquí tenemos los resultados de un experimento que se realizó en laboratorio y otro que se realizó con el método de elementos finitos que fueron sometidos a carga de tensión. Cuando se compararon estos resultados, se observó de que la curva tensión de formación con los resultados del laboratorio coincidían. Conclusiones. Bueno, como se vio en los 10 artículos mostrados, nos habla sobre las conexiones empernadas, ¿no? En estos artículos se están sometiendo a diferentes tipos de esfuerzos, a tracción, a compresión y a corte, donde lo que se busca es medir la resistencia, ¿no?, de los elementos en estudio, es decir, las conexiones empernadas. Bueno, muchos de esos artículos se realizaron también aplicando el método de elementos finitos. Esto se debe para poder comprobar si el resultado de laboratorio ha sido verídico, ¿no? Y tiene que tener algún tipo de relación. Se estudia las conexiones empernadas también para conocer las propiedades de los pernos, ¿no?, de esas conexiones, para poder así utilizar en diferentes estructuras, dependiendo de la capacidad de carga o de servicio que requiera o que se quiera para esa estructura, ¿no? Bueno, el método de elementos finitos ayuda bastante al investigador experimental a que los resultados que obtiene sean validados por un método que es aplicable a otras estructuras de acero. Y por último, aplicar diferentes tipos de ensayos a las conexiones empernadas nos hace ver que las deformaciones que producen facilitará a que se conozca mejor cada conexión para poder aplicarlo en una estructura que lo requiera. Bueno, hemos buscado artículos donde apliquen estos dos temas que son las conexiones empernadas y los elementos finitos, y son muy pocas de estas que hacen una relación, ¿no? Hacen la comprobación aplicando el método de elementos finitos para las conexiones empernadas. Esto se debe a que no le toman mucha importancia, pero en una edificación tiene mucha importancia porque es la unión que va a tener de elemento a elemento, ¿no? Y por eso es importante estudiar las conexiones empernadas, o por lo menos saber un poco más de información para poder analizar y diseñar una buena estructura. Eso sería todo. Gracias.